Hola chicos, buenos días. Hoy día en el curso de geografía vamos a ver el tema de tendencias de la geografía. ¿Ya chicos? Miren, estas tendencias, ¿qué nos dice? Que son escuelas geográficas que confrontan al hombre versus la naturaleza. Esta tendencia, digamos, es un verso, ¿no? O sea, digamos, por ejemplo, podemos ver el determinismo y el posibilismo geográfico, que estos dos, digamos, van a entrar así, como que en peleas. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener una diferente teoría sobre la naturaleza en relación con el hombre. Como, digamos, se confronta el hombre versus la naturaleza. Y va a haber dos teorías, que va a ser el determinismo geográfico y el posibilismo geográfico. ¿Ya? Vamos a hablar del primero, ¿ya? El determinismo geográfico. ¿Qué nos dice? Que fue Federico Reixel, ¿no? Es el que da este determinismo geográfico, esta teoría, ¿no? ¿Y quién es Federico Reixel? Lo podemos ver por aquí, que al costadito tenemos, digamos, una pequeña biografía, ¿no? De Federico Reixel, que era un geógrafo alemán y viajó por Europa, nos dice, ¿no? En 1969 y más adelante por Cuba, México, Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde realiza esos trabajos de geografía humana y donde, digamos, va desarrollando esta teoría que luego publicó, ¿no? ¿Qué nos dice? Que luego ocupó como profesor de geografía humana en la Escuela Politécnica de Múnich, ¿no? En la Universidad de Leipzig. Es el padre de la geografía y entre sus obras más importantes está la antropogeografía y la geografía política, ¿no? Ese es un pequeño resumen, ¿no? Para ir conociendo, digamos, el autor de esta teoría del determinismo geográfico. Y del posibilismo geográfico está Paul Vidal de la Bleich, ¿no? ¿Y quién va a ser Paul Vidal de la Bleich? Igual aquí, ¿no? Nos está dando una pequeña biografía algo rápido, que nació en 1945 y falleció en 1919, igual es un geógrafo, pero francés, y es el fundador redactor de Anales de la Geografía, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice, chicos, sobre estas dos teorías? ¿En qué se van a avanzar digamos, cada una de estas teorías y por qué va a ser un verso? ¿No? ¿Por qué se van a confrontar? Como nos dice aquí, ¿no? Confronta al hombre versus la naturaleza, ¿no? Miren, vamos a hablar sobre el determinismo geográfico. ¿Qué nos dice sobre el determinismo geográfico? Que es una tendencia desarrollada a partir del concepto geográfico basado en el binomio hombre-tierra o concepto ecológico de la geografía, ¿ya? Ahorita vamos a explicar todo esto. ¿Qué nos dice también? Que esta tendencia o concepción señala que el medio geográfico es el factor condicionante de la constitución física de los pueblos y la constitución de los estados, ¿no? ¿Qué dice? Que según esta teoría, el medio geográfico rige el desarrollo cultural. Aquí lo que nos está diciendo que esta tendencia de determinismo geográfico, que nos dice que señala que el medio geográfico es el factor condicionante de la constitución física de los pueblos y la constitución de los estados. Aquí nos quiere decir que el medio geográfico, el ambiente, la naturaleza, va a ser el principal factor de cómo se va a formar, digamos, físicamente los pueblos o los estados, los países. Eso es lo que nos quiere decir esta tendencia del determinismo geográfico. Y ya está determinado cómo va a ser, digamos, físicamente el país, el pueblo, digamos, ¿no? La provincia, el departamento, ya va a estar determinado. ¿Cómo va a ser? A causa de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que, ¿qué nos dice? Digamos que este determinismo, que en la sierra, como digamos, su naturaleza, su tierra, ¿cómo es? Hay altos y bajos, no es digamos, plano como aquí la costa. Entonces por eso por allá no va a haber, digamos, tantas pistas como vemos aquí. Vendría a verse ese ya, digamos, determinismo, de que ya está determinado que en tal lugar va a ser siempre así, porque la naturaleza dio así, que sea ese terreno, por ejemplo. Digamos, aquí siempre va a haber pistas, siempre va a haber, digamos, más empresas, más, digamos, tecnología. ¿Por qué? Porque la misma naturaleza lo permite aquí, porque hay más lo que es, digamos, tierras planas.
¿no? Está más fácil aquí hacer pistas, seguir haciendo construcciones de empresas que hacerlo en la sierra, en la selva. Eso es mayormente lo que habla este determinismo, ¿no? Que ya está determinado cómo va a ser, digamos, la constitución, cómo va a estar formado, por ejemplo, los pueblos, los estados, los países, los continentes, ¿no? O sea, ya está determinado. No hay una posibilidad de que cambie, de que podamos cambiar, sino que siempre va a ser así, porque la naturaleza nos dio, digamos, ese ambiente, y de acuerdo a ese ambiente nosotros tenemos que adaptarnos a como nos brindó la naturaleza. Mayormente esto es lo que nos quiere decir el determinismo, ¿no? Que ya no hay una posibilidad de poder cambiar, digamos, nuestra forma, digamos, de física de los pueblos del país. Este es, digamos, determinismo a comparación del posibilismo. Y aquí más bien nos dicen que nosotros tenemos la posibilidad de modificar el medio geográfico, la naturaleza, para adaptarlo a nuestras necesidades. Esa es la diferencia entre estas dos teorías. Por eso uno dice que ya no hay la posibilidad de poder modificar a nuestra conveniencia nuestro terreno, la naturaleza, y el otro al contrario. Paul Vidal nos dice que sí existe todavía la posibilidad de cambiar nuestro medio geográfico para, digamos, mejorar nuestra convivencia, nuestra forma de vivir. Y digamos, estos dos son dos teorías que se llevan la contra. Uno se va a una cosa, otro a la otra cosa. Y van a tener versus, ¿no? Y aquí es donde se van a desatar diferentes opiniones, controversias y todo eso. Un tema de, digamos, de bastante versus, bastante lo que es peleas, se podría decir, ¿no? Por esos dos tipos de teorías que hay, ¿no? ¿Qué nos dice también acá Party Rexel? Nos dice que el hombre se haya sometido al desarrollo geográfico en que vive de una manera absoluta. Es lo mismo que estamos leyendo, ¿no? Que el hombre ya no puede, de ninguna forma no puede cambiar el lugar donde vive. Ya, absolutamente tiene que quedarse así. Miren, el cual determina su existencia y su manera de actuar. El suelo regula la vida de los pueblos con ciega brutalidad. ¿Qué nos dice? O sea que ya así como nos dieron, digamos, nuestra tierra, digamos, donde vivimos, ya así como está eso, así tiene que ya, de toda la vida, vamos a tener que adaptarnos a ese suelo que nos dieron. No podemos cambiar. ¿Qué nos dice? Que un pueblo debe vivir sobre el suelo que le ha tocado en suerte, ¿no? Debes de vivir ya, acostumbrarte ya donde tú estés, digamos, te tocó nacer en la costa, ya tienes que acostumbrarte aquí a la costa. Debes, miren, morir en él y experimentar su ley, experimentar, digamos, las características que te brinda, digamos, la tierra donde te tocó nacer, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? O sea, que tú aquí, digamos, te tocó vivir en la costa, no vas a poder cambiarlo, digamos, a tu forma de vivir, a como es, digamos, en la sierra o en la selva. O te vas a la sierra y no vas a poder cambiar allá a una vida como era aquí en la costa. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Que de acuerdo en el lugar donde estés, la naturaleza, donde estés, el terreno geográfico donde estés, de acuerdo a eso, tú vas a tener que crear tu vida. Ya sea la construcción de tu casa, tu forma de vivir y así. No puedes realizar ningún cambio. Todo depende del lugar donde naciste, donde te encuentras para vivir, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir Federico Reiser con su teoría. Y aquí de vuelta el posibilismo geográfico, ¿qué nos dice? Ya había dado un pequeño avance, ¿no? Hace un ratito. Que esta teoría sostiene la posibilidad del ser humano de modificar el medio geográfico, adaptándolo a sus necesidades, ¿no? Aquí nosotros sí podemos cambiar, sí podemos modificar el terreno donde estamos, podemos cambiarlo para poder adaptarlo a nuestras necesidades, ya no en el determinismo que nosotros, las personas, teníamos que adaptarnos. ¿A dónde? A donde el terreno, donde nos toca vivir. No, acá más bien vamos a adaptar el terreno, vamos a adaptar la naturaleza a nuestras necesidades. Yo voy a cambiar mi terreno de acuerdo a lo que yo necesito. Ese es el posibilismo. El determinismo, yo tengo que cambiar para adaptarme, para vivir en el terreno donde me tocó vivir. Miren, en el determinismo, yo tengo que adaptarme a la naturaleza, y en el posibilismo puedo adaptar a la naturaleza a mis necesidades, al revés, ¿no?
hay estas dos teorías. ¿Qué nos dicen? Que según esta teoría, la naturaleza no es ciega en sus influencias, sino en casos extremos, como en las regiones polares, en los desiertos cálidos, en las altas montañas y otras donde predomina la naturaleza. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que también que la naturaleza, digamos, nosotros sí podemos modificarlo, cambiar. Si no, en casos extremos es donde no vamos a poder cambiar. Por ejemplo, en regiones polares, ¿no? La Antártida. También es algo imposible tú que vayas a la Antártida y querer vivir como vives aquí. Es ilógico, es imposible, ¿no? O sea, eso es lo que también nos quiere, digamos, detallar, ¿no? Lo que es Paul Vidal de la Leche, sobre su teoría que es el posibilismo geográfico. Que nosotros podemos cambiar, modificar el espacio, el medio geográfico donde vivimos, siempre y cuando no tenga, digamos, casos extremos, como las regiones polares en la Antártida. Es imposible, como les había dicho, cambiar en la Antártida, digamos, que puedas vivir allá como vives aquí. Imposible, ¿no? El clima no nos deja, el territorio geográfico no nos va a dejar. También igual en los desiertos cálidos. No te vas a ir a África y ahí que hay desiertos, un calor inmenso, tampoco vas a poder cambiar, digamos, a tu forma de vivir como es aquí, ¿no? Eso también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que Vidal sostiene que el hombre es el modificador y conquistador de la tierra. Eso es lo que quiere decir Vidal, mira, que nosotros podemos modificar, nosotros conquistamos la tierra. ¿Por qué conquistamos? Porque nosotros podemos cambiar, podemos hacer que la naturaleza se adapte a nuestras necesidades. ¿Para qué? Para poder aprovechar sus recursos, ¿no? Con eficacia, a fin de lograr su bienestar general, ¿no? Poder aprovechar los recursos que nos brinda la naturaleza. Ese es en sí el posibilismo geográfico, ¿no? ¿Qué nos dice? Que este posibilismo geográfico es la teoría más aceptada y generalizada actualmente, ¿no? Yo sé que ustedes también, cuando ya les expliqué esto de determinismo geográfico y posibilismo geográfico, ustedes de repente el más razonable también van a ver que es el posibilismo geográfico, porque ven que sí podemos cambiar nosotros el medio donde estamos, ¿no? Porque digamos aquí todas las construcciones que se ha hecho es porque nosotros hemos modificado la naturaleza, ¿sí o no? Porque antiguamente, digamos yo que vivo aquí en Puente Piedra, ahorita veo puras casas, pero antiguamente ¿cómo era? Eran pantanos, era acá bastante lo que eran chacras, naturaleza, y se ha modificado todo eso, lastimosamente de repente sí, a causa de quitar las mismas plantas, ¿no? La vegetación. En esa parte sí, digamos, es un poco eso, digamos, que no ayuda en lo que es el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, mientras menos plantas tengamos, mientras más plantas quitemos, menos será el aire que producirá, digamos, todas estas plantas, ¿no? Y más será la contaminación, que es el dióxido de carbono, que habrá más en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dióxido de carbono son lo que las plantas absorben, digamos, y convierten en aire. Ya, pero digamos ese es otro tema de contaminación, ¿no? Ahorita estamos en el tema de lo que es, digamos, tendencias geográficas, ¿no? Y lo que es exactamente ahorita de la posibilismo geográfico, ¿no? Y como les había dicho, esta teoría de posibilismo geográfico es la más aceptada actualmente, ¿no? De que prácticamente ya en esto se centran y ya se olvidan de la otra teoría, que eso de que no podemos nosotros adaptarnos, no podemos modificar la tierra, ya digamos prácticamente actualmente eso no se ve, ya digamos se explica así en las clases para que vean las diferentes teorías que hay y cuál es la más aceptada actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si solo les explico el posibilismo geográfico, entonces que no había otra opción, digamos, para elegir, de repente me pueden decir, no, por eso se explica que hay varias teorías, digamos, estas dos son las más conocidas y las que más tuvieron, digamos, enfrentación, digamos, versus, ¿no? Hubo otras teorías, pero que no ganó, digamos, tanta importancia como estas dos. Y por eso yo les doy un ejemplo de estas dos teorías que estamos viendo y por qué, digamos, actualmente está más aceptada esta teoría del posibilismo geográfico. Porque nosotros mismos sabemos que sí podemos modificar el lugar donde vivimos, ¿sí o no, chicos? ¿Qué nos dice?
porque tiene en cuenta la actividad humana, su inteligencia y capacidad económica, ¿no? Todo esto, digamos, son actividades que nosotros podemos realizar al momento de modificar el espacio geográfico donde nos encontramos, ¿no, chicos? Eso sería el tema en sí central de hoy. Y un tema, digamos, aparte, digamos, objetivo de la geografía, que digamos que es, digamos, la geografía es una ciencia, ya sabemos de eso, muy especial. ¿Pero por qué muy especial? Pues se caracteriza por ser multidisciplinaria y algunos creen que invade el campo de otras ciencias, ¿no? ¿Qué quiere decir multidisciplinaria? Que es una de las ciencias que tiene, digamos, una gran división y se encarga del estudio de muchas cosas. Como yo les había explicado, la geografía tiene ciencias auxiliares, se divide en diferentes áreas, diferentes ciencias, ¿no? Que ciencias auxiliares, paleontología, mineralogía, geología, geofísica y así, ¿no? Diferentes, yo les había explicado, ¿no? Ciencias auxiliares de la geografía. Y algunas personas, hay un gran debate de esto porque algunas personas creen que invade otras ciencias, ¿no? ¿Cómo qué otras ciencias? Mira, ¿qué nos dice? Que ya, digamos, algunos en esa parte sí ven de repente, por ejemplo, ven que había, ¿sí o no?, esa ciencia auxiliar, la geografía, la que era la geografía matemática, ¿sí o no? Donde esa geografía matemática, esa división de la geografía se encargaba, digamos, de hacer, digamos, las localizaciones, las ubicaciones de todo, digamos, cualquier objeto, cualquier lugar, digamos, que nosotros queramos conocer en el planeta Tierra. Y algunas personas, digamos, podrían, digamos, decir que la geografía invade la matemática por ese tema, ¿no? Que entra, digamos, a otra ciencia, que es la matemática. ¿Pero por qué? Si la geografía se encarga del estudio de la Tierra, ¿por qué tiene que entrar a las ciencias de las matemáticas? Hay ese debate, esa confrontación, ¿no? Que ¿por qué ingrese? Pero en sí, no es de que ingrese la matemática a la geografía o la geografía a la matemática, no, sino que tienen que llevarse de las manos, relacionarse las dos, porque la geografía junto con la matemática van a hacer el estudio y van a realizar, digamos, todo eso, ese tema muy importante sobre la ubicación, sobre la localización de personas, de objetos, de empresas, lugares, etc. ¿No? Ese es en sí. No es de que la geografía quiera invadir la matemática, no, sino que tiene que, digamos, trabajar juntos con la matemática para estudiar más a fondo un tema del planeta Tierra, ¿no? Ese es en sí. Y así hay varios casos que, digamos, hay varias personas que piensan que la geografía quiere invadir otras ciencias, pero no es así, no es que quiera invadir, sino que necesita ayuda de otras ciencias para hacer un mejor estudio de la Tierra, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice? Ya, pero la verdad es que la geografía se centra en aquellos aspectos donde el medio influye sobre el hombre, o cómo éste se enfrenta a él, ¿ven? O sea, en sí, digamos, por más que la geografía digan que quiera invadir las matemáticas, nunca va a invadir la matemática, porque la geografía no te va a enseñar, digamos, problemas matemáticos, no, sino que utiliza la matemática para estudiar, para saber dónde nosotros podemos ubicarnos. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Qué nos dice? Que la geografía se centra en aquellos aspectos donde el medio influye. Podrá entrar un poco la matemática, pero se centra solo lo que es la geografía, solo lo que es el medio ambiente. No se centra a que enseñarte otro de que productos notables, ecuaciones, no. Utilizará unas cuantas herramientas de la matemática, pero para centrarse o investigar sobre el medio ambiente. ¿Cuáles son, digamos, citar? Mira, acá nos dice que se puede citar algunos objetivos de la geografía. ¿Cuáles son estos objetivos? Conocimiento de aspectos físicos, políticos, económicos y culturales de un país y sus relaciones, ¿no? ¿Qué más nos dice? Propiciar la valoración de la realidad acá es geográfica, promoviendo la necesidad del mantenimiento y aprovechamiento de los recursos de manera racional, sin generar impacto ambiental, ¿no? Es el desarrollo sostenible. Son uno de los objetivos, digamos, de la geografía, ¿no? Organización del espacio geográfico, buscando
un ordenamiento de crecimiento cultural, respetando el medio natural, que era la conciencia geográfica que les había dicho en las primeras clases, y orientando en la búsqueda de equilibrio, ¿no? Digamos, esos objetivos. ¿Cuál quiere decir esta búsqueda de equilibrio? De vivir el hombre junto con la naturaleza, pero sin que el hombre acabe con toda esa naturaleza, como se ve bastante en la contaminación, ¿no? La geografía quiere enseñar, digamos, que vivamos en ese equilibrio, que respetemos la naturaleza, así como la naturaleza también nos brinda sus recursos, ¿no? Que es el agua, que es el aire, que son los mismos alimentos, vegetación, etc. Chicos, eso sería un poco de los objetivos de la geografía, como para recordar, ¿no? Porque en sí el tema de hoy era el determinismo geográfico y el posibilismo geográfico, que entra lo que son tendencias de la geografía. Que ya sabemos que tendencias, digamos, son inclinaciones, ¿no? Digamos, un ejemplo, ¿no? Digamos, en mi familia tenemos tendencia a engordar, se podría decir. O sea que nos inclinamos más a que engordamos de repente todos, mi papá, mi mamá, mis hermanos. O no, o que de repente también que tenemos tendencia a ser renegones de repente, o a ser pacientes, o a ser buenos, a ser diferentes, ¿no? O sea, digamos, ¿qué características nos inclinamos más? Ese vendría a ser lo que son tendencias. Y lo que es en tendencias geográficas, digamos, ¿a qué nos inclinamos más geográficamente? Por ejemplo, aquí, digamos, había dos teorías. Una teoría que, digamos, nosotros nos inclinábamos más a que teníamos que adaptarnos a la naturaleza, que era el determinismo, y el posibilismo era en una inclinación contraria. Una inclinación donde en el posibilismo sí podemos nosotros modificar, adaptar la Tierra para nuestra conveniencia, ¿no? Son diferentes inclinaciones, ¿no? Digamos como en la política, digamos inclinación de repente izquierdas, derechas que hablan, ¿no? También eso podría ser tendencia, ¿no? La izquierda, derecha, y así diferentes ejemplos que se podría dar de eso, ¿no? Y se había dado acá también una pequeña biografía de estos autores o los que presentaron estas dos teorías. Y al final de una lectura para casa y de acuerdo a esta lectura para su casita, ese les está dejando estas preguntitas. Ya chicos, eso sería todo. Así que realicen sus tareitas y tomen atención a las clases bastante chicos. Lávense las manitos, ya saben. Cuídense, hasta otro video.